Ah, gracias a todos por la presencia y por la invitación. La verdad que hoy es un día bastante particular con el anuncio de, de la emisión de los primeros DNIs no binarios. Hay, creo, un motivo hay dos cosas. Un motivo para celebrar, que es que hay casos concretos como el de Caro Gero de 2018 de Mendoza, que fue el primero, hasta bueno, el de SAI, que es un consultante de Avosex que estaba en una situación muy complicada a nivel de falta de documentación en el extranjero, que se solucionan. Eso es innegable, digamos, quienes laburamos casos y expedientes entenderán lo que digo de que una vez que hay una respuesta es digno de mencionarlo. La otra cuestión es que esto no agota la agenda no binaria. Hay activistas muy destacados que marcan los límites de la X y dentro de Avosex mismo tenemos compañeros que están digamos, con distintas sensaciones, digamos, después de esta medida, y lo mismo pasa obviamente con el activismo no binario, que es quien motorizó y el único protagonista del día de hoy, y en el acto se vio, digamos, la disidencia que hay en alguna parte de ese activismo, y bueno, para mí ese conflicto es algo a celebrar más que que a, que a, que a repudiar o que a ignorar, todo lo contrario. Me parece que ese debate está abierto y que es solo el primer paso y que no se acaba, que esto es una vez más confirmamos la enorme potencialidad de la Ley de Identidad de Género argentina, única en el mundo, pionera, producto del activismo trans de nuestro país y que es modelo a nivel internacional y que es no binaria, claramente, y que hoy se demuestra, digamos, su potencialidad y va a seguir demostrándola con el paso del tiempo y con las luchas que siguen. Así que para mí es solo un primer paso, un paso parcial, un paso que va a ser superado y quedan miles de otras cuestiones que pasan por la campaña Reconocer es Reparar, por tantas compañeras y compañeros trans que fueron víctimas de violencia institucional por su identidad de género, pasa por la ley intersex. Hoy vamos a ver una cuestión de infancia y la infancia intersex sigue siendo la gran deuda. El ejercicio de sus derechos y el respeto de sus derechos sigue siendo la gran deuda. Así que nada, como les digo, una doble sensación de que por un lado es un paso para celebrar, para acompañar, y por el otro una confirmación de la necesidad de seguir profundizando ciertos debates que incluyen a los feminismos desde ya, y que hablan, por ejemplo, de el cuestionamiento de la categoría como forma de identificar a las personas, el concepto del campo abierto como una forma de reconocer a todas las identidades y no solamente a algunas, y bueno, son cosas a escuchar, a tener en cuenta y a seguir debatiendo seriamente y avanzando. Ese es un breve comentario que quería hacer sobre hoy, porque era ineludible por lo que fue el anuncio, digamos. Lo que vamos a hablar hoy es sobre infancias y adolescencias trans y no binarias y la perspectiva legal del activismo legal en el que colectivamente e individualmente me veo involucrado. Hay en materia de infancia principios generales de derechos de niñas y adolescentes, principios generales que sirven, aun si no tuviéramos la ley de identidad de género, que es una ley con perspectiva de infancia, aun si no la tuviéramos, tendríamos en materia de derechos de niñas
herramientas para utilizar. La capacidad progresiva es una de ellas. Vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿no? El derecho a ser escuchado, que tiene que ser vinculante, que no puede ser solamente escuchar para no hacer nada, porque si no estaríamos hablando de una selectividad, ¿no? De que algunas cosas que escucho por parte de niñas le voy a hacer caso porque están en línea con lo que yo pienso como adulto, y otras no, otras las voy a ignorar porque no corresponde. Ese derecho tiene que ser tenido en cuenta en serio, y si se toma en cuenta en serio cuando una niña afirma identificarse con determinado género y llamarse de una determinada manera, es algo a no soslayar, ¿no? A no dejar de lado. El interés superior, como principio, como derecho de niñas y adolescentes, y su consideración como sujeto de derechos, ¿no? No solamente como un objeto de protección, como era el viejo paradigma ya abandonado en materia de infancia, sino como un sujeto de derechos con capacidad de poder decidir sobre determinadas cuestiones en función de su capacidad progresiva. Si consideramos, acá pongo que la selectividad es adultocéntrica, en el sentido de que si vamos a ser selectives en que determinados derechos sí, determinados derechos no, estamos solamente pensando en el interés del mundo adulto y de terceras personas que no son los propios niños, y abandonar esa selectividad y empezar a escuchar, como hablábamos antes de los reclamos del activismo, empezar a escuchar la expresión de todas las niñas, sin importar la edad que tengan, es clave para avanzar en esta temática. En materia de capacidad progresiva, no existe un criterio etario estricto, es decir, no hay un límite vinculado a una determinada edad. Otras normativas en otros países han tomado algunos criterios estrictos en relación con esto, y lo bueno de nuestra normativa es que no abraza, digamos, un criterio de que determinados derechos se pueden cumplir a partir de determinada edad y otros no. Eso es parte de la potencialidad y del amplio digamos, estándar de derechos que garantiza la ley de identidad de género. La capacidad progresiva está compuesta por dos componentes. El componente etario, el que hablamos, o sea, qué edad tiene el niño o adolescente. No es lo mismo una niña de 4 años que un adolescente de 17, a eso se refiere ese componente. Y el otro componente es el de madurez. Muchas veces cuando se habla de madurez, al ser un concepto de difícil, digamos, determinación, hay una tentación muy grande por parte de operadores de empezar a evaluar la capacidad progresiva y evaluar esa madurez, a veces con criterios bastante regresivos. Entonces, una pregunta que a mí me ha servido en materia de juzgar este componente de la capacidad progresiva, que es la madurez, es responder esta pregunta, ¿no? Si de niña expresa y solicita el respeto a su identidad de género, ¿no? Si se puede establecer que existe una voluntad y una expresión de una identificación con un determinado género y muchas veces con un nombre en particular. Y un rechazo, obviamente, a otras formas alternativas de nombrarle. Y acá este párrafo al final, esta cita, corresponde a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires del año 2003, es un fallo bastante antiguo, que se hablaba del acceso a salud sexual y reproductiva en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, un criterio de madurez que toma este fallo es que no parece imposible ignorar que si a un o a una joven menor de edad resuelve acudir a un establecimiento público de salud para asesorarse sobre el tema, lo hace a partir de un grado maduro de discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que
si una persona acude a un establecimiento, a un hospital, a consultar sobre un método vinculado a salud sexual o a salud reproductiva, se presume que hay una madurez suficiente. Y creo que en este caso, por ejemplo, si hay una petición por parte de una niña o un adolescente de acercarse a un docente, a una persona que trabaja en un dispositivo de salud o en un dispositivo de protección de derechos, y hay una solicitud activa de pedir digamos el reconocimiento de su identidad de género, es un componente muy importante para juzgar o para determinar esta madurez de la que habla la capacidad progresiva como concepto, ¿no? En relación con interés superior de Lenigne, esto, en la ley de identidad de género específicamente se habla, ¿no?, del principio de capacidad progresiva de interés superior. En algún momento esto se ha interpretado como que al remitir a estos principios generales que hay en materia de derechos de infancia, se estaba de alguna manera condicionando el ejercicio de derechos a una evaluación de capacidad progresiva o de interés superior, lo cual iba en contra obviamente del texto de la ley. Y la interpretación que me parece que corresponde es que justamente como venimos de ver, los conceptos de capacidad progresiva e interés superior es un refuerzo de ese reconocimiento, va en la misma línea de ese reconocimiento y no establece requisitos o pasos previos a cumplir. Esto lo digo porque a veces esta mención que hay en la ley de identidad de género parece ser interpretada a veces desde un punto de vista restrictivo, vamos a ver algunos ejemplos, y no justamente de ratificación, de refrendar una línea de ejercicio y garantía de derechos que tiene la ley. Y en materia de interés superior, creo que viene a colación en la definición de la ley 26.061, que define al interés superior como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías por parte de niñas. Entonces, si estamos hablando de que hay una ley específica, como la ley de identidad de género, que reconoce en sus 3 derechos a niñas y adolescentes, nos equivocaríamos al decir que su interés superior va en contra de la máxima satisfacción de esos derechos y garantías que ya están reconocidos en la ley. Entonces, no podríamos concebir un interés superior en contra de ese derecho que está consagrado. En materia de intervenciones, de acercamientos a la temática, yo creo que lo que he visto en mi experiencia fue que hay un desafío conceptual, que hay que tenerlo siempre presente, y creo que hay que hacerse esas preguntas, y esto lo digo para personas que no trabajen la temática o que no tengan experiencia directa quizás en su vida personal, ¿no? Muchos no se dan cuenta el grado internalizado de transodio que se tiene, ¿no? Por los medios de comunicación, por la educación que recibimos, por las currículas universitarias, en muchos casos. Entonces, hay preguntas que hacerse, ¿no? Creo que, por ejemplo, si realmente estamos convencidos de que la identificación con un género distinto al asignado al nacer existe. O sea, esto lo digo porque hay corrientes que siguen cuestionando como a la identidad de género como parte de una ideología o distintas cuestiones discriminatorias que a veces se plantean. Entonces, primero hay que reconocer la existencia de estas personas, de estas realidades, atreverse, en muchos casos digo atreverse porque hay grandes resistencias a entrevistarse con esas personas, a conocerlas. En materia específicamente de niñez y adolescencia, no conozco una sola persona operadora del Estado que luego de una entrevista haya sostenido una resistencia o una denegatoria de derechos. Hay mucha fantasía, hay mucho mito, hay mucho tabú, casos de laboratorio que se le ocurre a la gente en determinadas situaciones hipotéticas que después, cuando ven, un poco volviendo a lo anterior, cuando ven el caso concreto, el expediente, la persona, la escuchan y ven el pedido, hay un cambio bastante importante en la aproximación, ¿no?
También preguntarse si tenemos la convicción de que no es patológico una identificación con un género distinto al asignado a nacer, de que no es disvalioso, de que no hay ninguna ni ventaja ni desventaja en ser cis o en ser trans. Parece algo automático y dado dentro de cierta concepción no discriminatoria, pero muchas de las preguntas que se hace la gente de por qué esta persona es trans, y empiezan a hacer indagaciones y sospechas y teorías y digamos, orígenes traumáticos o ya la propia indagación sobre por qué alguien, en este caso una niña, es trans, es para ser cuestionada. Ahí no hay un problema de cuál es la respuesta, sino la pregunta está mal hecha. No hay nada que cuestionar o que indagar en relación con la identidad de género de nadie, porque nadie lo hace con personas cis, ¿por qué hacerlo con personas trans? Después, la convicción de que no hay, de que las personas trans no son sujeto de corrección o indagación, como dijimos recién, ni tampoco de límites etarios en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Esas preguntas me parece que son importantes antes de hablar en materia de derechos de niñas trans. Y acá, bueno, en el último párrafo menciono lo de que en muchas facultades, de Derecho, Psicología, Medicina, hay que agarrar esa información que se recibió en ese momento y contrastarla con la experiencia, con la entrevista con las personas, con las familias que respetan los derechos, con las propias personas trans, con cotejarlo con normas de derechos humanos que hay ya en materia en la ONU, en OEA, que garantizan derechos LGTBI, y con organismos, digamos, del Estado nacional, provincial, municipal, que garanticen derechos, y ver cuánto de lo que aprendimos o que nos enseñaron se da de bruces contra esa realidad, ¿no? Ese cotejar es imprescindible. Y después, más allá de lo conceptual, también creo que hay un desafío de actuación y que implica reconocer una gran responsabilidad que tenemos trabajando en el Estado o en una organización y atendiendo demandas legales de este y otros colectivos, diría yo, ¿no? Una palabra, una decisión mal tomada, un trato, una demora, muchas veces puede implicar que esa persona no vuelva digamos, a requerir el asesoramiento o el acompañamiento de un equipo o de una institución. Y esto es clave, porque a veces me ha pasado de escuchar quejas de personas cis, operadores jurídicos o administrativos del Estado, no importa, que se ofenden cuando una persona trans reclama ante la utilización del nombre muerto, es decir, el nombre que le asignaron al nacer a la persona y con la cual esa persona no se identifica más, o hay digamos, una utilización incorrecta del género. Y cuando hay un reclamo hay también una reacción de la persona que dice, bueno, del operador, operadora, que dice, bueno, pero esta persona ya la conocíamos antes con otra asignación de género y ahora cambia, entonces no es mala intención. Acá nadie está hablando de que en faltas de respeto al trato digno, por ejemplo, exista una buena o mala intención. Todo eso hay que dejarlo de lado, digamos, la sensibilidad o la susceptibilidad personal cuando estamos garantizando derechos no es relevante. Hay que entender que como parte de una organización humana, social o estatal, estamos representando, ¿no? a una historia, a un contexto, somos un eslabón, digamos, quizá de una cadena de vulneraciones de derechos que esa persona tuvo, y si somos un eslabón más, justamente, que no respeta derechos, que es hostil, que es expulsiva, que no consulta con qué pronombre se identifica la persona, si no consulta el nombre, si asume que por una determinada forma de vestirse o el pelo de determinado color, de determinado largo, de determinadas facciones, esa persona debe ser de un género u otro y no consulta, como digo, esa realidad puede expulsar a esa persona de un espacio de Ahora en tu rato la respeto de nota apareció. derechos.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hay un micrófono. Iñaki, perdón, ahí está, perfecto. Ahí voy, ya me avisó, gracias. También es importante destacar que no respetar la identidad de género de una persona es vulnerar derechos, es violencia y es discriminación, y en materia de infancia en particular, creo que, y esto lo habrán visto o lo verán, todo avanza hacia considerar que aun cuando sea un progenitore, no respetar la identidad de género de una niña tiene efectos nocivos y tiene que ser considerado como una vulneración de derechos y no como una opción más dentro de estrategias de crianza o de decisiones parentales. Así como una escuela no puede desconocer la identidad de género de un estudiante, lo mismo es a nivel familiar. Sepamos que la familia, así como puede ser un gran garante de derechos y de bienestar, y lo es en muchos casos, también puede ser, en el caso de personas LGTBI, un lugar de vulneración de derechos, de censura, de opresión. Entonces, decir que el ámbito privado, entre comillas, de una familia es un lugar ajeno a la intervención del Estado, es tanto como permitir la violencia física, la vulneración de derechos al reconocimiento de la identidad de género, etc. Ahí hay un desafío que existe desde los sistemas de protecciones de derechos de niñez, y en algunos casos incluso desde la justicia, para los casos de progenitores que tengan cuestiones judiciales para resolver. La perspectiva de derechos de infancia e identidad de género deben aplicarse ahí porque muchas veces no ocurre. Y lo último que menciono acá es que no hay, así como no se está prescribiendo ninguna identidad de género, o sea, no hay, la libertad y la autonomía justamente es eso, ¿no? Permitir a cada persona que explore, que fluya, que elija una opción en forma total, parcial, temporal, permanente. Nadie en el campo de los derechos de niñez está prescribiendo nada, simplemente está permitiendo ese ámbito de exploración y de libertad, y principalmente lo que no hay que hacer es proscribir, no hay que decir determinadas cuestiones están fuera del ámbito de los derechos de la infancia, ¿no? Me ha pasado de tener docentes que trabajaban cuestiones de infancia y escuchar que digan, bueno, pero un niño o una niña digamos, hay cuestiones que no pueden decidir o que no se deben habilitar. Y creo que eso está bastante arraigado y hay que permitirse cuestionarlo, ¿no? La ley de identidad de género contiene 3 derechos. Esto calculo que lo habrán visto. Podría contener más, podría hablar de cuestiones hablamos de cupo trans, de trabajo, podría hablar de cuestiones antidiscriminatorias, pero es una ley, si se quiere, sucinta, bastante clara, bastante abierta, ¿no? Al ser no binaria, al no definir lo que es una persona trans, ¿no? Que eso es un afán de muchas personas que asisten a capacitaciones. Lo primero que quieren saber es qué es una persona trans, qué es una persona travesti, qué un afán clasificatorio o identificatorio, cuando todas esas categorías, y más aún hoy, fíjense lo que pasó en el acto de hoy y en el activismo no binario en general, todas esas categorías están en constante, digamos, modificación y se están replanteando. Entonces, pedir que una ley o que una capacitación o lo que sea defina, ¿no?, lo que es una cosa y la otra es encorsetarla. Pero bueno, volvamos. La ley tiene el derecho al trato digno, que bueno, calculo que lo habrán visto, el derecho a que la identidad de género sea respetada con independencia de una rectificación registral, la rectificación registral, concretamente, y la salud transgénero, que fue una lucha muy grande incluirla. Algunos proyectos de ley no la incluían, y fue importante porque el derecho a la identidad de género incluye la modificación de la corporalidad del propio cuerpo a través de tratamientos hormonales o quirúrgicos, y fue clave, digamos, la inclusión de este derecho. Se trata de derechos autónomos, ninguno es condición del ejercicio del otro, se puede ejercer un derecho, 2 o 3, no hay un orden. Eso también rompe una larga tradición en la cual primero había que
hacer una hormonización, después había que intervenirse quirúrgicamente, después recién se podía ir a un juzgado a pedir un cambio de documentación, y el juzgado se encargaba en forma bastante invasiva y en una injerencia arbitraria de chequear, ¿no? Que la persona no estuviera casada para que no haya un matrimonio de personas del mismo sexo, que la persona sea estéril, promoviendo esterilizaciones forzadas, que bueno, una serie, digamos, de vulneraciones de derechos como una lista de chequeo que hoy ya no existen, por suerte. Saben, esto lo vieron ya previamente, el autor, el único autore de la ley es el activismo trans argentino, vinculado al activismo trans internacional a través de, por ejemplo, la campaña Stop Pathologization 2012, que establecía el 2012 como la fecha del fin de la patologización, y Argentina lo cumplió a ese objetivo. Los principios de Yogyakarta, la definición de identidad de género es una copia de estos principios, donde Mauro Cabral, como activista argentino, estuvo ahí desde sus inicios. Y bueno, la ley de identidad de género no es digamos, un producto normativo o político que no tiene precedentes, sino que encuentra múltiples antecedentes, por ejemplo, el activismo de Loana Berkins en la capital federal, en el ámbito educativo, por ejemplo, en 2003, y después distintos hitos que consiguió. El fallo Alit también promovido por Loana de la Corte Suprema, donde por primera vez se reconoce la vulneración estructural de derechos humanos que afecta al colectivo travesti trans. Todos estos hitos fueron marcando el camino para lo que, digamos, para el ordenamiento que tenemos hoy. Acá está una lista de países, algunos de ellos centrales, digo, desde el sur global se innovó en una norma que por primera vez despatologiza. No es habitual, no son habituales los casos en los cuales Argentina o cualquier país del sur global pueden dar lecciones sobre derechos humanos, y seguramente esta lista esté desactualizada, pero digamos, el camino de la ley de identidad de género lo siguieron otros países. Ese es el punto. Bueno, los principios de la ley los habrán visto. También es importante destacar que la despatologización se inició antes de la ley de identidad de género. En el año 2010 ya la ley de salud mental incluía en su artículo 3 la prohibición de diagnósticos basados en la identidad sexual, dice la ley. Bueno, esto no me voy a detener demasiado para no hacerlo demasiado extenso. Hay una cuestión que a mí me parece interesante a veces mencionar, que es el concepto de autopercepción. Si bien en el momento de la ley el principio de autopercepción, el concepto de autopercepción fue bastante útil y pedagógico para explicar, ¿no?, qué es este nuevo paradigma en materia de reconocimiento de identidades, hoy por hoy el concepto de autopercepción creo que se fue utilizando incluso en discursos transodiantes. Entonces, muchos elegimos el concepto de autodeterminación como fenómeno, porque la autopercepción parecería que se refiere a una cuestión personal, ¿no?, de que la persona se percibe de una determinada manera, y en cambio la autodeterminación es más clara en el sentido de que es lo que la persona es, lo que la persona dice es lo que la persona es, y no es opinable, no es que hay una realidad objetiva y hay una realidad subjetiva, sino que es simplemente que hay una sola realidad, que es la identificación de la persona en materia de identidad de género, y eso determina. Es una sutileza, si quieren, más política, pero hoy por hoy está muy arraigado, creo, en nuestra sociedad el concepto de autopercepción casi como algo sí, discriminatorio, o el empleo que se hace del concepto es distinto al que corresponde en el marco de la ley, ¿no? La despatologización, si bien está normada, lo que vemos día a día en los consultorios o en las atenciones es que hay que reforzarla constantemente. De hecho, cada parte de la ley de identidad de género hubo que reforzarla constantemente desde el activismo trans y desde las organizaciones LGTBI en general,
porque siempre se fueron cuestionando o poniendo sometiéndola a cuestionamientos, desde las cuestiones de infancia hasta las cuestiones de salud, cuando obras sociales y prepagas no respetan digamos, las prestaciones del 100% que incluye la ley. Y también la despatologización a veces se lo interpreta como que significa el retiro de los equipos de salud de la vida de las personas trans, y todo lo contrario. Hay una demanda por parte de servicios de salud y equipos interdisciplinarios que brinden conserjería, que brinden acompañamiento, que brinden también tratamientos cuando son buscados y libremente escogidos. Por ejemplo, las personas que son víctimas de violencia y discriminación muchas veces quieren y necesitan un tratamiento de salud mental. Eso no tiene nada que ver con la patologización, que es decir, vos no vas a acceder a este derecho a menos que me traigas un psicodiagnóstico, a menos que hagas este tratamiento, a menos que yo te encasille en este etiquetado diagnóstico. Son cosas distintas. Una cosa es un servicio de salud inclusivo, un servicio de salud que atienda las necesidades de todos, particularmente de personas que han sido víctimas muchas veces de violencia y discriminación, y otra cosa es, digamos, digamos, la patología o la intervención médica como llave de acceso a derechos. Son dos cosas distintas, y en un caso es deseable y en el otro no. Y acá les pongo algunos ejemplos de algunas citas que en materia de infancia y adolescencia trans que he visto en intervenciones de profesionales, que no siempre son psiquiatras, digo, para tampoco cargar mucho las tintas sobre una determinada profesión. Les abogados hemos tenido y tenemos muchas veces un rol muy cuestionable en materia de derechos humanos y de derechos LGTBI en particular. La medicina tiene un trabajo enorme que hacer, pero también la psicología, el trabajo social. Muchos de estos informes no están firmados por médicos o médicas, y no obstante denotan, ¿no?, cómo el patriarcado o la falta total de perspectiva de género e identidad de género están presentes, ¿no? La la patologización se ve cuando se considera disvalioso o sujeto a corrección cualquier apartamiento del género asignado al nacer, y es algo a combatir constantemente. También otro tema importante es que la patologización o las estrategias patologizantes encuentran formas de resistir a los intentos de cuestionarla. Por ejemplo, quizás no hay un diagnóstico de disforia de género, pero sí hay un trastorno psicótico no especificado o trastorno de la identidad sexual. O sea, hay formas de seguir patologizando sin que sea tan evidente. Y la verdad es que lo que busca la ley de identidad de género no es un cambio de etiquetas, un fraude de etiquetas, a seguir haciendo lo mismo con otros nombres más lindos, sino un cambio total de enfoque, ¿no? Bueno, acá les pongo algunos ejemplos de cómo a nivel de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS y hubo, digamos, en esta última revisión, un cambio, si se quiere, de hablar de trastornos de la identidad a una discordancia de género. Esto es un poco como lo que hablamos al comienzo de la charla. Son avances que tienen atrás mucho laburo de activistas como Mauro Cabral, en particular, labura mucho temas de OMS y otros tantos, ¿no?, a nivel mundial, que con mucho esfuerzo consiguen estos pasos, digamos, hacia adelante, que no dejan de también, no agotan el debate, ¿no?, claramente, pero apuntan a modificar, digamos, la forma en la que se brindan tratamientos, digamos, a personas que lo buscan. También lo que pasa en muchos países, y estas son clasificaciones internacionales, es que eliminar totalmente cualquier mención a la identidad de género priva a algunas personas de tratamientos que requieren. Entonces es como un equilibrio, ¿no?, que también toma en cuenta la cuestión internacional en estas incidencias, ¿no?
De hecho, bueno, por ejemplo, ahí hay una aclaración de la última versión de esta clasificación que dice que las variaciones en el comportamiento de género y las preferencias no son por sí solas bases para un diagnóstico, que es lo que decía la Ley de Identidad de Género allá en 2010, ¿no? Nuestra ley, perdón, la Ley de Salud Mental. Fíjense cómo es un poco lo mismo, pero bueno, son avances importantes. Y por otro lado, el DSM, que es más vinculado a salud mental específicamente, continúa, digamos, con un paradigma más patologizante cuando habla de disforia de género en niños y en adolescentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países todavía siguen en este orden de cosas, ¿no? La desjudicialización es otro de los ejes de la Ley de Identidad de Género. Esto fue reforzado por el Código Civil y Comercial de la Nación, que específicamente establece que los casos de identidad de género, las rectificaciones registrales no son judiciales. Parece un dato menor porque simplemente reafirma lo que dice ya la Ley de Identidad de Género, pero tener un Código Civil y Comercial con el concepto de identidad de género es muy valorado. Y bueno, y también lo que ocurrió fue que en muchos casos de personas trans adultas que tenían hijes, se dio todo un debate, como una especie de discusión subsecuente a la aprobación de la Ley de Identidad de Género, se dio un debate sobre si esas partidas de nacimiento de esos hijes debían ser rectificadas o no. Y bueno, es un debate interesante en materia de infancia y ver cómo esas resistencias y esa tendencia a judicializar las consecuencias de una rectificación registral, no ya la rectificación registral, sino las consecuencias en hijes de personas trans, era como las batallas que quería seguir dando las personas que se oponían a los avances en materia de identidad de género. Acá hay un punto que a mí a veces me interesa hacer, que es sobre la despatologización, ¿no? Y vincularlo con otros fenómenos ya no del campo de los derechos LGBTI, sino de la discapacidad o la salud mental. Hay puntos en común entre estas agendas. Cuando se habla de desmanicomalizar o de desmedicalizar determinadas situaciones en la infancia, cis o trans, no importa. Yo a veces no hablo digamos, de despatologizar desde la psiquiatría, sino también de desprofesionalizar, porque hay muchas intervenciones que no tienen que ver específicamente con la medicina, pero que no obstante son intervenciones profesionales que se hacen en función de que la persona es trans. Y eso es algo, me parece, abandonar y cambiar, digamos, el enfoque y no hacer intervenciones compulsivas, básicamente, por la identidad de nadie. Y todos estos cambios de chip, estos cambios de paradigma, afectan no solamente a las personas trans, sino que también ha sido un proceso que se dio con orientación sexual, cuando las personas gays y lesbianas y bisexuales eran internadas en dispositivos de reeducación, entre comillas. Hoy ocurre con la diversidad corporal, con las personas intersex que son sujetas a patologización, a intervenciones forzadas. Y en materia de salud mental y discapacidad es exactamente lo mismo. O sea, en definitiva se trata de intervenciones por las condiciones de las personas, por las identidades, por su cuerpo, por la forma que tiene de pensar, por la forma que tiene de expresarse, y determinados dispositivos de privación de capacidad jurídica, de privación de libertad, de intervenciones forzadas. Hay mucho en común, digamos, en cómo se han dado las intervenciones profesionales para estos colectivos y también en las resistencias de los activismos hacia digamos, una modificación en las intervenciones que no sean ya de restricción, sino de garantía de derechos. Vayamos específicamente a la temática de infancia.
uno de los avances de la ley de identidad de género fue que no discrimina a niñas, no establece criterios restrictivos en materia etaria, que es algo que ha ocurrido en otras normas, y es el primer precedente internacional de reconocimiento de derechos de niñas en materia de rectificación por identidad de género. Esto no es poca cosa. La opinión consultiva 2417, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya lectura recomiendo, establece que las niñas son titulares de los mismos derechos que los adultos, y que la rectificación registral de nuestra ley es una buena práctica. Específicamente menciona nuestra ley en materia de infancia e identidad de género y dice que estamos en el camino correcto. Así que es un reconocimiento, digamos, de esa labor. Acá hay algunos datos que dan cuenta de, bueno, esto es una prueba piloto que hubo en el año 2012, justamente, hecha por ANSES en el municipio de La Matanza, y ahí, bueno, 32,5% de los encuestados manifestó haber expresado socialmente su identidad de género antes de los 12 años, y el 47,8% entre los 13 y los 17 años. Entonces, si vamos a hacer una política pública o una intervención institucional que no contemple que la enorme mayoría de las personas trans se identifican con su identidad de género en su infancia y adolescencia, estamos primero haciendo como una zona liberada etaria, digamos, donde múltiples vulneraciones y violaciones de derechos pueden ocurrir hasta la mayoría de edad, como dando vía libre a distintas violencias. Y además, en un momento tan clave del crecimiento, de la necesidad también de reforzar la protección de derechos, no se está interviniendo en forma positiva. Así que digamos, los datos dan cuenta de esa necesidad de incluir una perspectiva de derechos humanos de infancia trans. Un informe más reciente, 2017, La Revolución de las Mariposas, establece que casi el 70% de encuestadas dijo haberse alejado de su familia cuando todavía no era mayor de edad, y el 92,2% de las mujeres trans y travestis dijo haber expresado su identidad de género distinta, obviamente, a la asignada al nacer, desde los 13 años o antes. Y asumieron socialmente esa identidad entre los 14 y los 18. Entonces hay ahí un periodo, digamos, de vulneración de derechos agravados que requieren la atención, ¿no? Claramente sin respeto de la identidad de género de niñas, no hay forma de que los demás derechos estén garantizados. Mi experiencia con niñas trans fue que el nivel de estrés y de angustia y de trauma que genera, por ejemplo, cuando un progenitor no respeta la identidad de género vivida y sentida de esos niños, hacen que eso se vea que se vea afectada el juego, la educación, la recreación, y bueno, no habría ningún motivo, digamos, para no hacerlo. El único requisito es que esto nazca expresamente de la voluntad y de la expresión de distintas maneras, porque a distintas edades las niñas se manifiestan de distintas maneras, que eso nazca, digamos, de ellas, ¿no? Acá hay una estadística de hace unos años de una oficina pública en la que yo trabajaba, en materia de género o sea, el entrecruzamiento era género e infancia. Y un porcentaje, el 37% de los casos se vinculaban a identidad de género. También hay que pensar que se trataba de un organismo especializado en la temática, pero bueno, era digamos, una de las cuestiones más consultadas en aquel momento. En relación con el público, digamos, atendido, el 75% era adolescentes. Esto es también, estamos hablando del público trans. Esto también es importante destacarlo porque hay mucha, digamos,
mucha desinformación en torno a las edades o a cuáles son el perfil, digamos, de quien consulta en materia de derechos de infancia trans, y lo cierto es que la enorme mayoría se trataba de adolescentes, es decir, 13 a 18 años. Y en materia de rectificación registral, es decir, de cambio de DNI, el número era todavía mayor en caso de adolescentes. O sea, no es ni el único derecho que se ejerce, ni la consulta más habitual, digamos, la rectificación registral. Las niñeces y las infancias trans tienen múltiples necesidades, algunas ni siquiera tienen que ver con el Estado, pero digamos, la mayor demanda existe por parte de adolescentes y no tanto por personas menores de 13 años. Bueno, estas son estadísticas de aquel momento de los casos, digamos, atendidos, y un dato interesante me parece que es el promedio de edad, como les decía antes, de 13 años y medio, para también entender, digamos, cuál es el momento en el cual se acercan, digamos, a un organismo estatal a hacer consultas vinculadas a los derechos de la ley de identidad de género u otras, digamos, consultas jurídicas. Un dato que me parece significativo, que en su momento detectamos, es la enorme mayoría se trataban de varones trans, es decir, personas que al momento de nacer fueron asignadas al género femenino y luego se identificaron al género masculino. Esto creo, bueno, habría que ver, digamos, cuál es el motivo. Entiendo que puede tener que ver con el mayor estigma que puede existir por parte de familias en relación con niñas trans, ¿no? Se me ocurre que puede ser una opción. Y acá, bueno, acá dice a género, pero en realidad eran consultas no binarias, que yo creo que hoy, si hacemos la misma estadística, el número de consultas no binarias creo que aumentaría mucho, porque es un reclamo, una necesidad de un colectivo donde hay muchos adolescentes y jóvenes. Así que me imagino que debe haber aumentado esta proporción. Hablemos ahora un poco de trato digno en relación con que es uno de los derechos de la ley de identidad de género. No voy a pasar los videos, pero hablamos recién, hace un ratito, sobre lo que significa el misgendering, que se utiliza la palabra en inglés, sería básicamente un error en el género, por decirlo de alguna manera, y es nombrar a una persona por un género distinto al cual se identifica, que es una vulneración de derechos, y lo mismo con el dead naming, que sería la utilización del nombre muerto, es decir, nombrar a la persona con el nombre que le fue asignado al nacer, que hoy puede o no estar en su documentación. Y ahí, en relación con infancia, me parecía interesante hacer la pregunta en relación con la visibilidad de las infancias trans, y esto me parece que es algo que está abierto al debate. En las intervenciones en las que yo participé, colectiva o individualmente, siempre intentamos resguardar la imagen, el nombre de infancias, de niñes y sobre todo de niñas y adolescentes, por principios generales de protección de derechos de niñas, ¿no? Pero, por ejemplo, en 2016, en una campaña municipal de Chile, o en el caso de Tiziana, una niña trans de Salta en el 2019, esa visibilidad aumentó, digamos, o se expresó, mostrando el rostro, etc. Entonces la pregunta que tengo, que no necesariamente la tengo respondida, digamos, es si la visibilidad de las infancias trans es algo digamos, a respetar en el caso de familias y niñas que deseen darse a conocer,
o si resguardar la imagen y no mostrar los rostros, las historias, las realidades de este colectivo, no es perpetuar un estigma, ¿no? Así como las infancias cis generalmente están, digamos, mencionadas, retratadas, etcétera, ¿por qué hacer lo contrario con las infancias trans? Una respuesta podría ser por el nivel de violencia, y ver los comentarios de algunos de estos videos es fuerte, da cuenta del nivel de rechazo que puede llegar a haber, pero por otro lado también es cierto que sin visibilidad no hay avance en materia de derechos, ¿no? Yo me acuerdo que Loana siempre hablaba de la niña travesti, ¿no? De hablar de la niña travesti, mencionarla como niña travesti, digamos, ese nombrarla, esa existencia que tantas y tantos niegan, era una reacción que ella proponía, ¿no? Y como un motivo de orgullo, tranquilamente. Pero bueno, eso es un debate que dejo para, si quieren, la parte de la discusión, porque bueno, rigen los principios generales de confidencialidad y de cuidado de la imagen y el nombre de niñas, pero también es cierto que hay familias y niñas que deciden optar por visibilizarse, ¿no? ¿Qué es lo que en materia de trato digno, qué es lo que se comprueba en escuelas de todo tipo? Escuelas de todo tipo, me refiero a público, privado, confesional, no confesional. Muchas veces desconocimiento de la normativa, de que tienen que modificar listados, formas de expresarse, permitir el ingreso, digamos, a los baños de elección, que la ESI incluya la existencia de cuerpos y personas trans. A veces hay desconocimiento, a veces hay directamente desobediencia, expresada o no expresada, pero una expulsión se da en muchos casos de las personas trans a fuerza de ir cerrando puertas, ¿no? Y la persona, nadie quiere una escuela que no te incluya, ¿no? Entonces muchas veces la opción, lamentablemente, para muchas familias es cambiar de escuela, ¿no? Eso es algo que también se ve con otros colectivos. La verdad que sigue siendo un motivo de consulta muy, muy habitual la forma en la que la escuela trata y a las personas, a las niñas trans, y muchas veces particularizando, ¿no? O sea, se visibiliza la existencia de una niña trans y parece que se descubre un mundo, en vez de hacer en forma preventiva y transversal una ESI que incluya estas existencias y que se sepa qué hacer antes de que exista un reclamo, ¿no? Y lo mismo en relación con el sistema de protección integral. Por ejemplo, me ha pasado de ver progenitores que están ausentes, que no brindan alimentos y que aún en un régimen de comunicación vulneran el respeto a la identidad de género de sus hijas, ¿no? Y cómo todavía no se ha encontrado la forma en la cual no poner en un pie de igualdad, respetar derechos, sino respetarlos, ¿no? Pasemos al segundo derecho, que es el de la documentación, es decir, la rectificación registral. Han habido resistencias, me acuerdo en 2013 en la provincia de Córdoba se imponía, digamos, un abogado o abogada. La ley de identidad de género contempla para los trámites de rectificación registral la intervención de una abogada de Leninie. Sepan que en su momento, cuando se discutió la ley, se había intentado incluir la figura de un asesor o asesora de menores, obligatorio para todos los casos donde hubiesen niñes, presuponiendo que eso implica una vulneración de derechos o una amenaza de vulneración de derechos, y lo que se logró dentro de la discusión de la ley fue que se eliminara esta judicialización indirecta y se incluyese la figura de abogada de Leninie, que es una figura que ya existía en la normativa. Pero bueno, la interpretación que hacían algunas provincias es que había que imponer un abogado o abogada y no que fuese un letrado o letrada de elección de la familia y de Leninie,
y bueno, una entrevista psicológica previa, que eso es parte de esta patologización de la que hablábamos, ¿no? Y bueno, en 2017 afortunadamente hubo, a través de un caso de Abosec, se pudo revertir esta tendencia. En 2018 también hubo en Provincia de Buenos Aires determinados expedientes de niñes menores de 13 años que habían estado, digamos, paralizados esos expedientes, y se pudo solucionar esta resistencia que existía a brindar a concluir estos trámites de rectificación registral. Y en la provincia de Neuquén, que entiendo que ahora lo está modificando, está en este momento modificándolo, también había una intervención previa para los casos de rectificación registral a la Subsecretaría de Infancia. O sea, fíjense cómo hubo distintas resistencias, digamos, a la aplicación efectiva de la Ley de Identidad de Género en materia de infancia y documentación. Particularmente el foco de esa resistencia ha sido niñas, ¿no? Personas menores de 13 años. Pero también han habido avances en materia de capacidad progresiva, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, han habido rectificaciones registrales de adolescentes expresándose por sí mismos, sin necesidad de intervención de adultos. Todavía sigue siendo un campo de discusión la cuestión de qué pasa cuando el acompañamiento es por parte de un sole progenitore, generalmente la madre, y leotre progenitore no figura, no registra, no brinda la autorización. Hay interpretaciones en línea con el Código Civil y Comercial de la Nación indicarían que sería suficiente, pero bueno, en el caso a caso muchas veces hay que combatirlo, ¿no? Hay que pelear, digamos, cada uno de esos casos y hacer las solicitudes. Y en relación con no binaria, hablamos un poquito ya, desde 2018 con Mendoza, se han dado casos, y afortunadamente ahora se expidieron los documentos, queda pendiente lo que hablamos que queda pendiente. Y acá me parece un punto hacer sobre el lenguaje inclusivo. Muchas veces se habla del lenguaje inclusivo como, desde una perspectiva creo un poco banal, sobre bueno, si altera o no el lenguaje, si es fácil o no de pronunciar, si se impone o no se impone, cuando en realidad lo que a veces se soslaya es que muchas personas no binarias se identifican con el pronombre neutro. Es decir, cuando le preguntamos a una persona no binaria con qué pronombre te identificás, él, ella o ella, muchos dicen ella. Entonces, si se hace una censura al lenguaje inclusivo, que en muchos casos ha ocurrido, también se está impidiendo que las personas que se identifican con pronombres neutros tengan una forma de ser incluidas en el lenguaje, ¿no? o en referencias colectivas. Entonces, ahí el lenguaje inclusivo creo que tiene una necesidad de implementarse sin, obviamente, obligar a nadie a utilizarlo, salvo en la medida en la que implique referirse a otro, ¿no? Ahí hay un pedido, digamos, que hay que atender, creo. Bueno, el caso de Lulú del año 2013 creo que fue significativo. Ahí la intervención de la Secretaría Nacional de Infancia, la CENAF, tuvo un rol preponderante que destrabó el conflicto con la provincia de Buenos Aires, que era en ese momento, bueno, que tenía, digamos, en carpeta la solución de la emisión de este documento. O sea, si bien la ley desde el 2012 reconocía la rectificación registral para niñes, tuvo que pasar un año y un caso concreto para, digamos, visibilizar la cuestión y conseguir el primer documento en el caso de Lulú a los 6 años. Ahí la CENAF determinó que había una afectación de derechos al no brindársele la documentación, y se le recomendó, se le indicó a la provincia de Buenos Aires que considere la revocatoria de la disposición que denegaba
digamos, esa rectificación registral. Así que fíjense cómo hubo que también ir peleando, digamos, incluso cuando estaba normado y estaba incluido en la ley, cómo hubo que reforzar por parte de las organizaciones y las familias esta parte de la normativa. Y acá este es un fallo que la agrupación en la que estoy, AVOSEX, consiguió en el 2015. Fue la ley de identidad de género en materia registral contempla que la mayoría de los casos son administrativos y hay algunas excepciones de judicialización. En este caso, J, bueno, sí, N también era el segundo nombre que utilizaba, no tenía el aval de su progenitor. Y en ese momento la opción que se vio fue la judicialización. Hoy creo que si lo planteásemos al tema intentaríamos hacerlo administrativo, pero bueno, el contexto en ese momento era otro. Y me parece interesante el relato que hace este fallo, esta sentencia. Primero da cuenta de todo el peregrinar que tuvo esta familia, esta adolescente y su madre, donde de su localidad tuvieron que ir a un hospital pediátrico, y ahí, entre otras indagaciones, que es lo que les comentaba al comienzo de la charla, ¿no? Sobre cómo se indaga sobre por qué la persona es trans, bueno, se descartó que fuera intersex primero, luego como viene de una zona rural, se consideró que podrían haber sido consecuencia de los agrotóxicos. Bueno, una serie de disparates que están, digamos, documentados, digo, ¿no? Y no estamos hablando de algo que ocurrió hace 20 años. También es cierto que si bien no se judicializó, no se patologizó, digamos, en el juzgado, se dio la patologización indirecta de que haya una perito psicóloga en el momento en el cual la niña, la adolescente, tenía la entrevista con la jueza, ¿no? Entonces fíjense cómo hay maneras sutiles de seguir haciendo lo que se venía haciendo vulneratorio de derechos, ¿no? Bueno, acá también la niña indica que no quiere hacer un tratamiento psicológico, pero que la obligan desde la escuela. Fíjense cómo todo es en línea con lo que venimos hablando. Y también cómo muchas veces se soslayan en materia de infancia vulneraciones de derechos, por ejemplo, que en la escuela no respetaban su identidad de género y no se interviene donde se debe intervenir. Bueno, al momento de relatar la situación, otra vez la narrativa es de diagnóstico, ¿no? Sobre las expresiones estas, ¿no? Se presenta a Lucia globalmente orientada y con las funciones de su psiquismo conservadas, está al tanto de la ley que la ampara. O sea, no es un informe psicológico, psiquiátrico, pero en la propia sentencia está la opinión, digamos, de esta perito que es convocada en este proceso, ¿no? Y ahí es cuando estas cosas dan cuenta, ¿no? De las resistencias que existen a abandonar ese paradigma. Y bueno, después también luego se expide sobre que se considera conveniente realizar un tratamiento en materia de atención transgénero que la niña realizaba en el Hospital Elizalde. Entonces, si bien lo que se pedía en la causa era una rectificación registral ante la ausencia de uno de sus progenitores, termina expidiéndose también sobre la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas son las tendencias que tiene, o que tenía, espero que haya cambiado un poco en estos 6 años, el Poder Judicial. En materia también de rectificación registral, en el año 2019 nos tocó acompañar un caso de un niño trans de 4 años, donde frente a un viaje que iba a realizar la madre con este niño al extranjero, era también relevante la rectificación
registrarla a los efectos de evitar situaciones de violencia y discriminación en el lugar de destino, que no tenía ninguna normativa vinculada a identidad de género. Y ahí una de las intervenciones que se realizaron desde la asesoría tutelar en la cual yo trabajaba fue, obviamente, a los 4 años la forma de expresarse de un niño no es lo mismo que un adolescente, y el conceptos o abstracciones como un trámite o incluso la expresión de la voluntad muchas veces se hacen a través de dibujos y no tanto a través de la firma, ¿no? o la expresión oral. Entonces ahí lo que hubo fue una intervención interdisciplinaria, pero que no apuntaba a patologizar, sino a facilitar la comunicación. Es decir, frente a la expresión del niño de querer tener su identidad de género reconocida en su documento, y ante la dificultad que seguramente iba a existir al momento del trámite, la intervención que se hizo no fue ni diagnosticar, ni autorizar, ni mucho menos, sino simplemente de acompañar la comunicación, la expresión, digamos, de esa comunicación de la voluntad en forma interdisciplinaria. Y esto a veces es malinterpretado como una patologización, pero no era que si, digamos, no estaba condicionado a un diagnóstico, o que si se dictaminaba de una manera o de otra el trámite se hacía o no. Fue solamente acompañar. Creo que por la edad, además, fue significativa digamos, cómo resultó el trámite, ¿no? Y el año pasado también me tocó acompañar a un caso en la Ciudad Azul de 5 años, y también muchas veces a veces se piensa que la aceptación de las infancias trans y la inclusión es algo que solo podría darse en grandes centros urbanos, pero lo cierto es que ciudades más pequeñas a veces sorprenden el prejuicio, ¿no? y lo rebaten y demuestran lo digo particularmente porque en ese caso hubo una reacción perfecta por parte de la escuela, no solo de la familia, sino también del registro civil, los medios de comunicación locales que tomaron el caso. Hubo respeto por los derechos y ninguna traba, ningún obstáculo. Y a veces uno, por la experiencia, espera lo contrario y se da en todos los contextos, tanto lo bueno como lo malo. Bueno, acá hay una estadística vinculada a las rectificaciones registrales. Está desactualizada claramente, llega hasta 2018, pero fíjense que los números, digamos, no son significativos. En ese momento llegaban a 100 aproximadamente. Estamos hablando de personas menores de 18 años, ¿no? Digo porque también está esa fantasía o esa cuestión de que se trata de algo automático o que se pide en masa, nada por el estilo, ni mucho menos. Muchas niñas y adolescentes no tienen la rectificación registral como una necesidad ni como un pedido, son, diría, los menos, ¿no? Y por último, vamos a hablar un poquito del derecho a la salud. Como les decía antes, la inclusión de la salud transespecífica fue un gran avance, pero más allá de la ley, así como en el caso de Lulú da cuenta de que en rectificaciones registrales hubo que abrir un espacio de debate, de discusión, hubo que reclamar, hubo que pedir. Lo mismo pasó con salud. A mí me ha pasado trabajando en esta asesoría de tener que pedir por nota que se garantice la atención en hospitales pediátricos de la infancia trans, porque muchas veces la respuesta era negativa. Me ha pasado también de acompañar y que se cerrara la puerta directamente in situ, digamos, ante el reclamo de la persona. Y bueno, hoy por hoy muchas provincias ya tienen una red armada de atención pediátrica que incluye, digamos, endocrinología y servicios que tradicionalmente se han visto reticentes a atender a las infancias trans, pero bueno, eso hizo falta un trabajo muy grande de las familias, de personas como Gabriela Mancilla y otras madres y padres que organizados en distintas organizaciones de infancias trans que han
abierto ese espacio en muchas provincias y jurisdicciones. Acá hay una frase de una organización transeuropea que me gusta mucho, que es ¿quién es la mejor experta sobre su propia identidad de género que la misma persona? ¿No? Porque a veces se buscan expertos, expertas, personas que trabajen la temática, pero lo que hay que hacer es preguntarle a cada quien qué siente, qué es, y con eso es muchas veces suficiente. Bueno, como decíamos antes, así como muchos no buscan rectificaciones registrales, la enorme mayoría no necesitan atención trans específica en salud. A lo sumo es algo que puede surgir en la pubertad, pero tampoco es algo que sea para todos los casos. Hay muchos activistas y agrupaciones trans que marcan que no existen los cuerpos equivocados, que no hay que tampoco prescribir intervenciones como si fuera un camino, como si las transiciones fueran de A a B y solo haya una opción, que las personas puedan digamos, elegir si realizan intervenciones o no, en función de lo que cada quien desee. Así como no corresponde vedar 100% tratamientos hormonales y quirúrgicos para nadie, tampoco hay que favorecerlo. Se trata de que los servicios de salud estén abiertos y que cada persona reciba el tratamiento que requiera y se saque las dudas que quiera. Pero bueno, hay distintas concepciones sobre tanto individuales, familiares e incluso en las organizaciones de la sociedad civil sobre cuán necesario o deseable es realizar intervenciones en la corporalidad, porque además todo tratamiento de salud siempre tiene digamos, efectos, digamos. Entonces, esa información solo se puede dar en un espacio de salud. Lo que yo creo, y la ley así lo indica, es que nunca se puede cerrar la puerta del hospital o del centro de salud. Siempre hay que abrirla y sacar las dudas, y asesorar y acompañar, siempre cuando es buscado, siempre cuando es voluntario, siempre cuando hay un consentimiento informado. Y ese rol es nadie más que un sistema de salud puede brindarlo. Y acá, bueno, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Que no se trata de determinar si la expresión de género o la identidad de género es perjudicial o no para la niña, ¿no? Esto es, por un lado, no estamos habilitados para hacer esto, pero además no tiene sentido, porque si la persona se identifica de una determinada manera y lo hace con convicción y persistencia, que haya un profesional que lo habilite o que no lo habilite no cambia nada, ¿no? Y eso es para el derecho, válido para el derecho, para todas las profesiones. Y acá hay una frase de una médica que conozco que me parece interesante. Ella trabaja más que nada aborto, pero me parece válido y aplicable acá, que es que quienes estudiamos medicina, ella es médica, lo hicimos para cuidar la salud de las personas, no para ser jueces de sus derechos y decisiones, ¿no? Y ese poder que muchas veces se ejerce desde la medicina, desde el derecho, creo que hay que resignarlo y empezar a escuchar más, ¿no? Y en vez de evaluar tanto y dictaminar tanto. Acá hay una frase que me parece interesante, que es que existe evidencia bien documentada que los jóvenes transgéneros que no tienen acceso al tratamiento de bloqueo de pubertad sufren tanto física como emocionalmente, y el daño emocional puede ser a largo plazo e incluso puede resultar en suicidio. Hay documentos como el más reciente de suicidio en adolescentes de UNICEF que mencionan la identidad de género y la orientación sexual como un factor a considerar, y esto no significa patologizar la pertenencia, digamos, al colectivo, sino dimensionar que la violencia y la discriminación que sufren, sobre todo niñas y adolescentes trans, termina en repercutir en la salud mental, ¿no? Y eso es lógico. Cualquier persona que haya sobrevivido a un trauma sabe los efectos que eso tiene en cada persona, ¿no? Y si un joven trans desea y necesita acceder a un tratamiento en salud y se le niega esa posibilidad y empieza a ver cómo su propio cuerpo comienza a tener digamos, un desarrollo irreversible hacia
una expresión de género totalmente contraria a la que siente, esta cita, digamos, da cuenta de que eso tiene un efecto. Entonces, negar los tratamientos de salud tienen efectos en las personas, ¿no? Y hay que tomarlo muy en serio. Y bueno, acá hay hay unas normas de atención a personas trans de la WPATH, que es una organización internacional especializada en salud transgénero, que dice que la interferencia con la implementación de intervenciones médicas oportunas para adolescentes podría prolongar la disforia de género. Fíjense que utiliza la terminología de más anglo, digamos, que en Argentina no usamos, pero bueno, acá está. Y contribuir a una apariencia que podría provocar abusos y estigmatización. Y después dice, ya que el nivel de abuso relacionado con el género se asocia fuertemente con el grado de sufrimiento psiquiátrico durante la adolescencia, la obstrucción de la supresión de la pubertad y de la posterior terapia hormonal de feminización o masculinización no es una opción neutral. Y esto me parece importante decirlo, ¿no? Porque a veces desde las posiciones contrarias se habla de que se tratan de intervenciones experimentales y que hay que dejar, digamos, los procesos fisiológicos suceder sin intervención, pero citas como estas dan cuenta de que no es una opción neutral, porque eso tiene un efecto muy grave en personas que ven a esos cambios como algo que se disocia radicalmente de la imagen que tienen de sí, que quieren tener de sí en un momento tan relevante como la pubertad, como la adolescencia. Entonces, estas, digamos, son dos citas que les menciono como que van hacia la línea, digamos, de brindar estos tratamientos de salud. Otra vez, sin prescribir ni un determinado camino, ni tampoco proscribiéndolo, simplemente brindando esa posibilidad de atención en salud, ¿no? Que nadie debería tenerla vedada. Yo no sé, habíamos dicho hasta qué hora, no sé si las compañeras están por ahí. Ya deberíamos, Ir concluyendo, parece, ¿no? ir cerrando con la exposición y dar Ok. lugar a las preguntas. Sí, si quieren hago breves menciones legales al tema del código que a veces surge. Bueno, trataré de ser breve. El artículo 26 me parece clave porque amplía el ejercicio de derechos para personas menores de edad en materia de salud, no solo en materia de salud trans, sino en general, en consonancia con lo que hablamos antes de capacidad progresiva, ¿no? El artículo 26 no dice quién puede o no puede hacer algo, sino nos explica cómo se hace. Es decir, hasta qué punto intervienen progenitores y hasta qué punto intervienen las niñas y adolescentes por sí. Eso es importante porque a veces no se detecta que la capacidad progresiva no es algo para usar en contra de niños y adolescentes, sino para determinar cuándo pueden decidir por sí ciertas cuestiones y cuándo tienen mayor intervención sus progenitores. Eso es un punto importante. Porque a veces se interpreta que cuando capacidad progresiva deja lugar a que el derecho no se ejerce. No, deja lugar a que en todo caso los progenitores intervengan. Entre 16 y 18 años es muy sencillo, el artículo lo explica, para cuestiones atenientes al cuidado del propio cuerpo. El propio cuerpo es el propio cuerpo, no es el cuerpo que nos imponen, el cuerpo que nos hacen, digamos, sí, que nos dicen que tenemos, sino el propio, el querido, el deseado, el buscado. Para esa franja etaria el código baja la mayoría de edad, entonces una persona de 16 años, un adolescente de 16 años es considerado o considerada básicamente mayor de edad. Todo esto es el artículo 26. Entre 13 y 16 se presume que el adolescente tiene aptitud para decidir por sí cuando los tratamientos no resultan invasivos ni comprometen su salud o vida. Estos son requisitos acumulativos, es decir, no tienen que resultar invasivos, pero y tampoco tienen que comprometer la salud y la vida. En esos casos no es necesario el asentimiento de quien ejerza la responsabilidad parental. Si se dan esos requisitos,
entonces puede decidir el adolescente, pero en caso de que no se den, es decir, si el tratamiento resulta invasivo y compromete el estado de salud o vida, ahí decide el adolescente con la asistencia de sus progenitores. Este es el estándar, digamos, de derecho del artículo 26. Y en caso de niñes menores de 13 años, bueno, ahí se requiere la autorización expresa de las personas que ejerzan la responsabilidad parental, pero por la aplicación del artículo 645 del Código Civil y Comercial, que es posterior a la ley de identidad de género, bastaría con el asentimiento de al menos uno de sus progenitores. Esto se acuerdan que lo vimos antes, que era el debate que se daba cuando uno de los progenitores no acompañaba el trámite. Y bueno, la lectura, digamos, integral del código, y sobre todo viendo el artículo 645, que dice los casos en los cuales requiere doble asentimiento, este no es uno de ellos, entonces al menos, digamos, sería necesario una autorización de UNE de sus progenitores. Esa es la interpretación que hacemos. Y bueno, si no existiera ningún progenitor o progenitora que acompañe el trámite en caso de niñas menores de 13 años, o en el caso de que un progenitor se exprese abiertamente en contra, bueno, ahí ese es un caso de judicialización de acceso a la salud para que el juez o jueza brinden la autorización supletoria. Como ven, la ley de identidad de género desjudicializa, pero algunos casos de rectificaciones y algunos de intervenciones en la salud sí siguen siendo judiciales. Bueno, esto no lo vamos a ver, es un caso de San Juan que me pareció interesante, pero creo que estamos. Sí. Esto lo recomiendo, la American Academy of Pediatrics tiene unas directivas muy generales, a veces lamentablemente en algunos contextos se confía más en las cosas que están escritas en inglés, esto a mí no me gusta, pero ha sido efectivo como estrategia, y en el caso de esta digamos, colegio de pediatras de Estados Unidos, y los lineamientos que tiene de aceptación de derechos de infancia trans, creo que puede ser utilizado en caso de que lo necesiten. No confundir con el American College of Pediatricians, que es todo lo contrario, es un grupo de interés contrario a esta temática, y además que no tiene la representación del gremio, digamos, por decirlo de alguna manera, de pediatras de Estados Unidos. Pero esto es solo un dato, hay múltiples herramientas en nuestras normativas provinciales, nacionales, desde ya la ley de identidad de género, sin ir más lejos, ¿no? Para no tener una posición denegatoria de derechos de las infancias trans. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iñaki, por formar parte de esta capacitación. Y bueno, si quieren, si les parece, abrimos 15 minutitos para que Iñaki pueda responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Lo que sí les recuerdo de ir levantando la mano, y yo les voy a ir dando la palabra. Así se silencian y empiezan a hacer las preguntas. Manuel, hoy habías puesto en el chat si tenías una pregunta para hacer. Sí, ¿puedo? Sí, sí. Joya. Bueno, primero que nada agradecerte un montón, Iñaki, por la charla, estuvo excelente, la verdad. Digamos, tío, yo soy psicólogo clínico, y trabajo con algunos casos de personas trans que se acercan por cuestiones que tienen que ver con el trabajo en la identidad de género, digamos. Y más que nada yo te iba a preguntar por el rol de los profesionales, de les profesionales de salud mental, en lo que es, por ejemplo, un cambio registral, digamos, en ese tipo de procesos, sobre todo en procesos de infancia. Te iba a preguntar por eso, pero siento que también la charla como que ya me lo explicó un poco de alguna manera, como que esta cuestión de que no siempre es necesario que haya la intervención de un profesional en salud mental, y quizás te preguntaría quizás por qué criterios se utilizan para definir la implementación de una intervención en salud mental en ese tipo de procesos. Pero más que nada eso.
Y desde nuevo, muchas gracias. ¿Voy contestando o hacemos varias? Y no sé. Sí, como te parezca, si querés ir Sí. contestando a medida que van haciendo, hacemos Sí, así. mejor porque si no me voy a olvidar. Bárbaro. En cambios registrales no hay ningún rol, digamos. Las rectificaciones registrales se realizan ante un registro civil y no hay profesionales, salvo el rol de abogado de la niñe, que lo pide la ley de salud, de la Ley Nacional de Identidad de Género. Salvo ese rol profesional, no hay un rol marcado por parte de los servicios de salud mental. Sí mencioné este caso, que fue un caso emblemático y además porque tenía características donde la comunicación del niño trans de 4 años el trámite no iba a prosperar si no se hacía un acompañamiento a la expresión, a la comunicación. En ese sentido, si es, y eso obviamente la propia familia lo consintió, lo aprobó, lo buscó, digamos, el acompañamiento por parte de un organismo. Muchas veces las personas trans y sus familias van de la mano de organizaciones, que ese es un punto muy importante a tener en cuenta para también vincularse con las organizaciones del territorio y hablar con la sociedad civil organizada en materia de derechos. Estas organizaciones muchas veces proveen la abogada de la niña cuando el Estado no lo provee, hacen ese acompañamiento porque las personas a veces están con dudas, con desconocimiento, brindan grupos de pares, que esa es otra de las cuestiones muy buscadas en materia de infancia y adolescencia trans, conocer que existen otras personas trans, que no hay soledad, sino que hay acompañamiento de personas que están en el mismo proceso. El profesional de salud mental en el 99,9% de los casos no tiene nada que hacer en un cambio registral, en el trámite. Lo que sí, por ejemplo, me ha pasado y es un recurso muy valorado es personas que requieren el acceso a los servicios de salud mental en forma voluntaria porque les pasó algo no vinculado quizás a su identidad de género, sino a otros hechos vitales. Y muchas personas del colectivo LGTBI se ven reticentes a acceder a servicios de salud en general si no tienen la recomendación de que son servicios inclusivos. Entonces, el rol de cualquier profesional de salud es estar a disposición y desde una perspectiva abiertamente inclusiva y que quede claro que no va a haber situaciones de discriminación y que se va a entender la temática. Pero otra vez es acceso a la salud digamos, en el sentido clásico, no porque vas a hacer un trámite de rectificación registral, no porque vas a ir a otro servicio dentro del hospital vinculado a endocrinología, no porque en la escuela no me respetan la identidad de género, entonces me remiten a un psicopedagogo o a un servicio de salud. No, esas intervenciones obligatorias, condicionantes del ejercicio de derechos son las que hay que evitar. Pero roles dentro del derecho, de la psicología, de la medicina, hay miles, solo que son distintos, buscados, son optativos, son voluntarios y tienen que ser, creo que, abiertamente inclusivos. Bueno, la próxima pregunta es de Silvina Caracasis. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, un poco hablando en el mismo sentido que venís comentando, por un lado, me parece que está bueno resaltar la importancia de que quienes trabajamos en instituciones del Estado recurramos a las organizaciones, digo, cuando tenemos alguna duda o cuando no estamos seguras de por dónde hay que encarar un tema. Digo, yo en particular soy abogada, trabajo en la CENAF de Río Negro, que es el organismo de niñez, de derechos de niñez y adolescencias de la provincia de Río Negro, y la primera vez que acompañé un cambio registral fue en 2017 y con Abosex justamente para que me ayudaran a orientarme en el camino cuando era el primer cambio real que se
fotografía de una persona menor de edad en el bolsón, y ni siquiera tenían el formulario y nos mandaban a judicializar como primera alternativa, ¿no? Eso me parece que está bueno que el Estado también se pueda nutrir de las organizaciones para este tipo de cuestiones. Por otro lado, en relación a lo que vos contabas sobre el artículo 26 de 645, quería como comentar que en Río Negro se están haciendo unas mesas de trabajo sobre infancias trans con instituciones y organizaciones, y en esas mesas de trabajo se relevaron necesidades por parte de las organizaciones y surgió lo del cambio registral como una necesidad de los colectivos y de las niñeces, en particular con el tema de acceder a la figura de abogada del niño que plantea la ley. Se planteaban obstáculos. En Río Negro no hay abogado del niño del Estado, digamos, a veces digamos, actúa la defensa pública en algunas localidades como Bariloche, pero no es algo a lo que se tenga acceso fácilmente. Esto se planteó como una necesidad y un obstáculo, entonces lo que se hizo fue firmar un convenio con el registro civil, o sea, la CENAF firmó un convenio con el registro civil de la provincia, donde se reconoce que las abogadas, abogados, abogadas de la CENAF pueden cumplir con el rol de abogado del niño de la ley, por el hecho de acreditar que trabajan en la CENAF. Entonces, empezamos a recibir un montón de demandas a partir de que esto se dio a publicidad, de familias que por ahí estaban trabadas con este tema, para hacer el cambio registral con el acompañamiento de la abogada del niño, que es la abogada o el abogado o abogada de la CENAF. Tuvimos muchas resistencias al registro civil. El registro civil pretendía que para las personas menores de 10 años, decían que el Código Civil dice que realizan actos involuntarios a las personas menores de 10 años, con una mirada absolutamente sesgada de lo que dice el Código y lo que dicen todos los principios de derecho internacional, y que entonces se necesitaba no solo la figura de abogado del niño, sino que además necesitaban una intervención interdisciplinaria de la CENAF en un equipo, con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y todo esto, porque dudaban de esta idea de la autonomía progresiva y de que pudieran decidir libremente esta autodeterminación. Bueno, esto lo peleamos un montón, nos negamos rotundamente, diciendo que de ninguna manera íbamos a imponer más requisitos que los que la ley estaba pidiendo, que además era regresivo y que no se ajornaba el Código Civil. Resultó que, bueno, finalmente el convenio se firmó, pero ahora estamos encontrando situaciones donde el inconveniente que tenemos es justamente lo que vos planteabas, cuando se cuenta con el asentimiento o el acompañamiento de una sola de las personas que ejercen la responsabilidad parental. Tenemos dos situaciones actualmente con esa problemática. El registro civil, que ya nos dijo de palabra que de ninguna manera van a aceptar el trámite, que tiene que estar, o sea, que hay que judicializarlo. Estamos ante esta situación. Lo que estamos nosotras interpretando y lo que vamos a plantear es que el trámite debería hacerse igual con el asentimiento de una de las dos personas que ejercen la responsabilidad parental. Estamos hablando de personas menores de 16 años, ¿sí? Entre 13 y 16 en esa franja. Que si fueran mayores de 16, lo que estaríamos planteando es que la autonomía es absoluta, porque lo que entendemos es que si el artículo 11 de la ley en materia de salud remite al 5, que es el de cambio registral, y para lo que tiene que ver con salud rige el 26 del Código Civil, entonces el 5 debería interpretarse en el mismo sentido para el cambio registral. Esta es la opción que nosotras estamos tomando, no saber nada con esto, así que lo que estamos por hacer ahora es hacer una presentación administrativa para que el registro nos conteste que no, básicamente, que es lo que seguramente va a pasar, y una vez que nos conteste que no, iremos por la vía judicial, acompañaremos a la familia con patrocinio, con la defensa pública, supongo, y nos presentaremos también en el expediente haciendo una especie de dictamen o de apreciación jurídica sobre esto, y la idea es pedir que no solo se resuelva la dispensa por parte del progenitor o progenitora que no acompaña, sino también que se resuelva la cuestión de fondo, a ver si logramos algún fallo en ese sentido. Lo que te quería preguntar sobre todo esto que te digo es si a vos te parece, digamos, que está bien encaminado así, si te parece que agotemos la vía administrativa como organismo de derechos de la niñez como primer paso, y después, en tal caso, acompañemos a las familias en la judicialización, y si sabés si en algún ámbito estatal se está trabajando sobre esto a modo de que esto quede claro en términos normativos, digamos, ¿no? A modo de ayornar digamos, el artículo 5, sobre todo, y el 11 de la ley con el Código Civil y toda la normativa internacional, y si en este sentido habría que modificar la ley, o si te parece que no es necesario modificar la ley. Digo, yo tengo como un par de dudas ahí de si sería necesario ir por ese camino o habría que ir por alguna reglamentación, no sé, del RENAPER, digo, o provincial con los registros. Digo, tengo un poco de dudas de por dónde ir, porque también pensamos en hacer alguna acción más general con relación a estas cosas. Bueno, súper interesante, Silvina, y el laburo algo, que... lo que no sé, que no lo puedo volver. Pero ya abrieron las cámaras de todo, por eso ponerla así. Hay alguien No, que... si ya está.
que quiere responder la pregunta. Ahí va. Gracias. No, el laburo que están haciendo es, digamos, a veces parece que criticamos todo el tiempo, ¿no? Pero también yo creo que hay que reconocer cuando el Estado labura bien y cuando hay cabeza puesta, digamos, en la garantía de derechos, es para destacar. Siempre hay que ver un poquito el vaso lleno ahí. Me parece clave que las familias y las niñas y adolescentes puedan llevar su propio abogado. O sea, hay una tendencia en muchos registros civiles a decir, deja que yo le doy intervención a un abogado de un registro, no sé qué. A ver, a nadie se le obliga a designar, a nadie se le designa un abogado o abogada en forma forzosa. Entonces yo creo que primero hay que permitir un trámite que sea la propia familia, la propia persona la que acompañe elija, digamos, a quién quiere como letrado o letrada. Esto es porque además, como decíamos antes, muchas veces son las propias organizaciones, digamos, un abogado o abogada de la familia o quien sea que decida acompañar este trámite. La matrícula ya implica unos deberes y obligaciones y responsabilidades que hacen al rol. Entonces, para mí, vedar la posibilidad de que la propia familia elija, la propia niña, adolescente, elija a su abogado no está bien. Esto porque además el abogado de la niña tiene el rol de defender la postura que tiene el rol de conocer y de defender la postura de la niña o del adolescente. No está ahí para juzgar, no está ahí para dictaminar, no está ahí para decir esto sí, esto no, sino simplemente acompañar. Entonces, bueno, eso, primero no se impone una defensa. Después, desde el Estado, y esto es una responsabilidad que no solo está en la Ley de Identidad de Género, sino en la 26061 y en normativas provinciales, cuando las personas no tengan su abogado, el Estado tiene que garantizarlo de la vía que considere más oportuna, pero tiene que ser gratis, tiene que ser disponible, tiene que ser accesible, no puede estar condicionado a un oficio o un trámite largo. En ese sentido, digo, si la intervención que vos mencionabas de un abogado o abogada que trabaje en el sistema de protección integral va a ser totalmente desasociada con su rol como parte de equipos de trabajo de los servicios locales, zonales, digamos las defensorías, no sé cómo es en Río Negro, no deja de ser un abogado o abogada que trabaja en el Estado. Tengo dudas no sé hasta qué punto va a poder separar una cosa de la otra, porque el problema de dar intervención a equipos que laburan en el sistema de protección integral es que creo que es una larga tendencia de considerar que el hecho de que una niña trans quiera acceder a derechos implica una vulneración de derechos o una amenaza de vulneración de derechos, dando por sentado que hay algo malo en una rectificación registral. No digo que sea el caso de ustedes, pero digo, si me preguntan a mí, prefiero ir a buscar abogados digamos, en las secretarías de derechos humanos o en otros lados no quiero decir que la intervención de los sistemas de protección integral no sea adecuada. Simplemente digo, con mucha claridad cuál es el rol y que la intervención de ese profesional no es una intervención del sistema de protección integral, porque el sistema de protección integral tiene otras urgencias, otras necesidades, otras realidades súper graves que atender, y esta no es una de ellas. Este es un niño que está accediendo a un derecho donde no hay vulneración ni amenaza de vulneración. Una cosa, yo solo te aclaro sí. una cosa, porque si no quedar. En principio está planteado como una alternativa cuando las familias así lo deseen y no tengan otra opción. Esto por un lado está aclarado en el convenio. Por otro lado, también está aclarado en el convenio que solo intervendrá la asesoría legal de la CENAF en caso de que así se requiera, y también está planteado a los equipos de las distintas sedes que de ningún modo puede intervenir un equipo interdisciplinario de fortalecimiento familiar, digamos, de ninguna manera. Salvo que en una intervención se detecte una situación de vulneración de derechos gravísima que así lo merite, como cualquier situación. Pero sí está aclarado que en el circuito de ingreso de la demanda espontánea, eso debe ser
inmediatamente derivado solo a la asesoría legal y de ningún modo puede pasar a los circuitos de admisión de los programas de fortalecimiento familiar, donde ahí sí claramente se trabaja desde la vulneración de derechos y a partir de eso se hace la intervención. Digo, veremos cómo nos va. En principio hicimos un par ya de acompañamientos y estuvo perfecto y solo intervino la abogada asesorando y acompañando en el trámite y ayudando ahí a que el registro civil no ponga ninguna traba, digamos, ¿no? Si vos me decís que esto garantiza que ante un trámite de rectificación registral en una localidad, digamos, en todas las localidades donde exista un registro civil, eso significa que va a haber una firma y una intervención de una abogada de Leninie que no implique una intervención del sistema de protección integral, yo te digo adelante, porque lo que queremos es garantizar que esos trámites se realicen, y muchas veces en zonas, sobre todo cuando no son grandes centros urbanos, ocurre que no hay nadie a quien recurrir. Que acompañe como abogada de la niña. Entonces, digo, si se dan esas condiciones, a mí no me parece que es una garantía de derechos. Después, en la interpretación que hacen ustedes en relación con salud y el artículo 26, y por analogía a registral, lo comparto y digamos, lo hemos expresado en distintos lugares. No podría ser en materia registral digamos, un estándar menor o más regresivo que en materia de salud, cuando en materia de salud estamos hablando de intervenciones con una particularidad, entonces en eso yo lo comparto. Sobre la estrategia específica en este contexto adverso, que no es otro que el que acabamos de ver y que se ha dado en distintas jurisdicciones, en distintos contextos, en ABOSEX y muchos activistas siempre tratamos de evitar la judicialización, porque en este colectivo y el colectivo LGTBI en general también ha sido víctima, ¿viste? De la judicialización de las vidas. Entonces, y muchas veces el Poder Judicial, y por eso es tan importante la reforma judicial feminista, no tiene perspectiva de género y a veces genera precedentes negativos para todo el colectivo. Entonces, judicializar en los casos donde sea estrictamente necesario. Y en relación con la ley de identidad de género es una joya que tenemos en materia de derechos humanos. Cada vez que se ha mencionado el tema de reformarla, muchos hemos dicho, por favor, no, porque es una caja de Pandora, porque no sabes lo que puede pasar. Si se quieren reformar las reglamentaciones, a nivel provincial, digo, la ley de identidad de género es un piso, a nivel provincial se puede avanzar un montón. Digo, Provincia de Buenos Aires sancionó en 2015 la ley de cupo trans y después Nación lo siguió. A nivel provincial se han hecho enormes avances y se puede hacer la normativa sobre ese cimiento que da la ley. Yo no abriría ese debate, porque además es una ley que ha sido traducida, que ha sido utilizada como modelo. No sé, he tenido muchas discusiones recientes con gente que me dice, bueno, pero la ley no dice eso, esto es forzar una interpretación. Todo el tiempo estamos forzando interpretaciones o promoviendo, aplicando el principio pro persona, aplicando el principio pro minoris. Siempre, digamos, la ley y cualquier comunicación humana no es unívoca, no es una cosa, el lenguaje no tiene una sola interpretación, siempre va a haber principios, conflictos, digamos, entre jerarquías superiores e inferiores, dos normas que se contradicen. Vimos recién que tenés la ley de identidad de género de 2012 diciendo algunas cosas y el Código Civil y Comercial de 2015 diciendo otras. Esos conflictos tienen formas de solucionarse dentro del derecho, y yo siempre creo que se puede encontrar una solución que no requiera ir a una reforma legal o ir a judicializar todo. Yo preferiría encontrar una solución a cada caso. Bueno, quedaba una pregunta en el chat, pero entendemos que esa pregunta ya fue respondida en la exposición, así que vamos dando por terminado el encuentro. Les agradecemos a todos por haber participado, a Iñaki por haberse sumado y por la buena onda, y nos vemos en el próximo encuentro, el miércoles que viene. Así que chau a todos. Gracias.
Lara. Ahí vamos para allá. No te escucho. No tenés micrófono, seguro. Nada, igual era para informarte que ahí vamos, así que ahí te veo. No.